Muy buenos días, hermanos. Les damos una cordial bienvenida al culto de resurrección de este domingo 4 de abril del 2021 a las 7 horas. Y pues en esta mañana vamos a alabar a nuestro Dios porque ha resucitado. Y vamos a hacerlo con un preludio a cargo del hermano Giovanni Bautista. Tendremos la oración de invocación a cargo de nuestra hermana Clotilde Martínez. Bendito Padre Celestial, estamos delante de ti, agradeciéndote, Señor, esta hermosa mañana que nos da la oportunidad de ser bendecidos a través de este servicio. Gracias te damos, Señor, por la alabanza, por el precioso mensaje que tendremos en esta mañana. Gracias, Dios de bondad y de misericordia, te damos en esta mañana. Recibe nuestra adoración, nuestra gratitud, Señor, y que todo lo que se haga en este servicio sea para honra y gloria tuya. Señor, estamos recordando en esta hermosa mañana la bendición que tú nos diste de tu resurrección, Señor. Gracias porque tú resucitaste y estás a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Te alabo, Señor, por esa resurrección. Gracias, Padre Santo, porque este domingo estamos celebrando nuevamente ese glorioso día, Señor, que resucitaste. Gracias, Padre Eterno, recibe nuestra gratitud y nuestra adoración en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonemos ahora el himno 210, Las huestes del Rey. Al Rey de los siglos sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Primera de Timoteo 1:17. Gozosas protestan lealtad, aquel que sufrió y por ellos murió, mas vive por siempre en la eternidad, y un día por ellos vendrá. Honor y lealtad, honor y lealtad. Siempre jamás.
honrémosle siempre jamás. Ahora tendremos la lectura bíblica en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, de los versículos 19 al 23, a cargo de nuestra hermana Lourdes Sol de Yepes. Vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 20, del versículo 19 al 23. La palabra de Dios dice así: Jesús se aparece en los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibí el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los remitiréis, les son retenidos. Amén. Ahora vamos a hacer la oración de intercesión. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y cerremos nuestros ojos. Señor, te damos muchas gracias en esta hora porque sabemos que tú has triunfado sobre la muerte. Gracias, Señor, porque a través de tu resurrección nosotros podemos tener vida, porque se ha roto ese velo que nos podía, Señor, no tener esa comunión directa contigo, pero ahora a través de la muerte de Jesucristo, ahora Él y su resurrección nos das vida. Te rogamos, Señor, que tú seas con cada una de nuestras hermanas en sus hogares, con su familia, con sus hijos, con sus nietos y con sus bisnietos, Señor, porque sabemos y confiamos en tus bendiciones y en tus promesas, y sabemos que tus promesas son fieles y verdaderas. También, Señor, te ponemos en tus manos este culto para que, Señor, también a través de tu palabra podamos aprender cada día más de ella y nos permitas mantener la fe puesta en ti, nuestros ojos en ti, Señor, para no caer y también, Señor, fortalecer esa fe que tú nos has permitido tener en ti. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tu bondad, Señor, es grande y también, Señor, confiamos en que tú cada día nos guías en el camino a tu verdad y también, Señor, porque tú eres la luz del mundo. Sé pues con nosotros y te rogamos que tú bendigas a cada una de las familias también de la iglesia, por los enfermos, Señor, por los que también necesitan de ti y por los que también requieren de alimento, que tú también proveas de acuerdo a tus promesas, Señor, y que también todo pueda ser para darte la gloria y la honra de todo lo que hagamos, sea hecho de palabra o de hecho, todo sea para darte la gloria y la honra. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a tener la participación de nuestras hermanas y primero va a ser presentado el acróstico por nuestra hermana Evangelina Ariciaga. Hola hermanos, voy a decir un acróstico titulado Resucitó. Reina Jesús eternamente. Su sacrificio fue único e irrepetible. Con amor eterno e incondicional, en la cruz tomó mi pecado y ofreció su vida por mí. Amén. Después tenemos ahora la participación de las hermanas entonando 2 himnos y vamos a darle la gloria a nuestro Dios.
Ahora tendremos una lectura especial a cargo de nuestra hermana Natalie Lechuga. Iglesia Nacional Presbiteriana, Filadelfia, sobre la resurrección. ¿Qué es la resurrección? Es la acción de resucitar, volver a la vida a un ser que ha muerto. También, levantarse de la muerte a una nueva vida. El concepto de resurrección no se destaca en el Antiguo Testamento. En Job, capítulo 19, versículo 25, se hace referencia. En el Nuevo Testamento, Pedro en su sermón del día de Pentecostés, Hechos, capítulo 2, del versículo 25 al 28, ve la resurrección de Jesús como el cumplimiento del Salmo 16, versículo 10. Jesús enseñó acerca de la resurrección en sus parábolas, Mateo 13, capítulo 13, versículo de 36 al 43, y capítulo 25, del versículo 31 al 46, habló acerca de una resurrección para juicio, cuando los creyentes resucitaran para experimentar la vida eterna. Juan, capítulo 5, versículo 21. Preparando a sus apóstoles para su muerte, Jesús les prometió que resucitaría al tercer día. Marcos, capítulo 8, versículo 31. Los 4 evangelios dan prominencia a la resurrección. Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan 20. Pablo lo destaca como un hecho fundamental en la tradición cristiana. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 al 8. La evidencia de la resurrección de Jesús demuestra que a pesar de sus promesas, los discípulos no esperaban que Él se levantara de entre los muertos. Las evidencias: la tumba vacía, el cuerpo no está, Jesús resucitado, los discípulos transformados. Los resultados de la resurrección. Para Jesús, confirmó que es el Hijo de Dios. Empezó el proceso de regreso a la gloria del cielo. Demostró el poder de Dios, el Padre, obrando en él. Liberó el Espíritu para sus seguidores. Para los seguidores de Jesús, esperanza futura de disfrutar la gloria del cielo. Da firme seguridad a la fe de Cristo. Cristo abrió el camino a la presencia del Padre. Alienta a los cristianos para el disfrute de los beneficios de la resurrección con nuevas actitudes mentales. Colosenses capítulo 3, del versículo del 1 al 3. Para nuestro momento actual, sintámonos con gozo y seguridad de que nuestro y suficiente Salvador, Señor Jesucristo, está ahí para conducirnos al Padre. A Dios sea la gloria. La bibliografía que se consultó fue Manual Bíblico Ilustrado, páginas 619 y 620. La Biblia Reina Valera 1960, Sociedades Bíblicas Unidas, editada en Colombia. Y el Diccionario Enciclopédico Ilustrado. Dios les bendiga, hermanas y hermanos, en Cristo. Vamos ahora a tener la proclamación de la palabra y tendremos la lectura bíblica
en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, de los versículos 1 al 11, a cargo de nuestra hermana Rebeca Cuellar. Hermanos, seguimos alabando el nombre de nuestro Dios en este domingo de resurrección y lo vamos a hacer con la lectura en Marcos 16, del versículo 1 al 11. La palabra de Dios dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, y no decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a todos los que estaban con él, y estaban tristes llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Amén. Palabra de Dios. Tendremos ahora el mensaje La incredulidad de los discípulos, a cargo de nuestro pastor Luis Rogelio Martínez del Bosque. Muy bien, vamos a pedir al Señor que nos lleve a comprender este mensaje, entendiendo la incredulidad de los discípulos que seguían a Jesús en ese momento hasta el día de hoy. Señor y Dios Padre, permite que tu palabra nos fortalezca, nos guíe, nos dé esa luz, ese entendimiento necesario para entender tu voluntad, el propósito que tú tienes para con nuestras vidas, conforme al reino de Dios, conforme a esa enseñanza que tú has acercado a esta humanidad cuando tú viniste, ofreciéndonos de cerca y diciéndonos: el reino de Dios se ha acercado, mostrándonos tu amor, tu misericordia, tu perdón. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. La incredulidad de los discípulos, y vamos a estar ahí asentados en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículos del 14 al 16. Y todos conocemos la historia en la que Jesús, después de resucitar, se ha presentado a varios y de diferentes formas, hasta hacerlo de manera directa a los 11, que por su dureza de corazón no le creían a los mensajeros que habían sido enviados a anunciar la resurrección del Maestro. De eso podemos entender: a la primera fue una mujer, después unos varones, y así entendemos y comprendemos lo que señala la palabra de Dios. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que lo habían visto resucitado. El texto y el mensaje es claro, es contundente.
Los 11, mientras comían, dice la palabra de Dios. Debemos entender y comprender que las palabras se escriben de una manera que nos lleven a entender las metas y los objetivos del ser humano. Estas personas estaban entretenidos con la actividad cotidiana y las necesidades humanas. Y ahí es donde Jesús llega en ese momento específico en la cual Él habla y les reprende, Él les exhorta, les enseña y les dice que no tienen la fe a lo que ya les había dicho que sucedería en su momento. ¿No le creyeron a Jesús? Las circunstancias y los momentos eran y se mostraban a que no era posible ello. Ahí está la obstinación. Se obstinaron en algo que se muestra en las circunstancias y los eventos del día a día y de generación en generación. Por lo tanto, no les permitió creer una promesa del Señor, una profecía del Señor y a lo que había venido, a vencer la muerte. Ya había personas que lo habían visto. Estaban dando testimonio, pero no le creen. Es decir, Jesús, el resucitado, el Cristo, solo le reprocha su incredulidad. Y aquí está la enseñanza. El Señor les dice, faltos de fe. Pero aún así les da una comisión importante en el plan redentor de Dios, diciéndoles, ahora reconozco su falta de fe, pero han sido llamados para cumplir una comisión especial, universal, que tiene que ver con el tiempo eterno. El plan redentor de Dios para con el mundo. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Fíjense, después de reprenderles, les da la comisión. Una comisión que hoy la iglesia lo tiene, pero por su falta de fe no la cumple. Porque no le creen al Cristo resucitado. Esa comisión, esa invitación es hecha con la esperanza que el creyente sea con un corazón conforme al de Dios. Es decir, nuestra salvación tiene que ir y ver con esta comisión. Porque entonces no tendremos una fe fortalecida si no es nuestra transformación a través del Evangelio fortalecida en una práctica que se da en esa comisión de dar testimonio de lo que ha hecho la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo en mi vida. Eso lo tiene que ver la gente, lo tiene que conocer las demás personas, y ahí es donde damos testimonio de que Cristo ha resucitado y que Cristo nos ha mostrado su amor, su misericordia, perdonándonos. Ahora sí, veamos cómo. El primer detalle es, y debemos entender, el creyente obediente podrá enfrentar pruebas, fortalecidos en la palabra de Dios. Y dice la primera carta de Pedro ahí en el capítulo 1, versículo 6, esto es para ustedes motivo de alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Es decir, cuando tú recibes el Evangelio, cuando te eres invitado a salvación por el Señor y lo aceptas como tu Señor y Salvador, no estás exento de tener pruebas de circunstancias difíciles. Las vas a afrontar de una manera diferente, con tu fe depositada en el resucitado, en el que nos dio la prueba y nos mostró que venció la muerte. Por lo tanto, se vive la vida con circunstancias difíciles y con pruebas, siempre confiando en la victoria final que viene de su Señor y Salvador. Y ahí tenemos el ejemplo más maravilloso. Jesús mismo en la carne lo enfrentó, obediente, fue condenado y crucificado,
pero Dios Padre lo resucitó victorioso de la tumba. Nosotros en Cristo, por la obediencia absoluta, obediencia total, tenemos la resurrección de la carne y la vida perdurable. Una cosa es creer y otra cosa es caminar con Él. Y otra cosa es permitir ser transformados para vida. Por lo tanto, el creyente que ignora las promesas de Dios ha de privarse de la paz y presencia de Dios. Y fíjense lo que dice la segunda carta de Pedro ahí en el capítulo 1, ahora versículo 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Es claro. Nosotros, los que creemos en Jesucristo, tenemos que velar por la salvación de nuestra alma antes que cualquier otro interés. Cualquier otro interés material, económico, social o político en este mundo no te ofrece la salvación de tu alma. La va a perder, la va a estancar en ese caminar con el Señor, y muchas veces le damos más peso a ello que a recortar ligas, pesos innecesarios y obstáculos que están en ese caminar con Cristo que nos lleva a la vida eterna, reconociendo que Cristo resucitó. Ahí están las promesas, pero no las tenemos, no las vivimos, no las gozamos, porque no estamos dispuestos a tener parte de la naturaleza divina. Somos cristianos carnales, para que lo entendamos en el lenguaje de nuestro contexto. Y ese cristianismo carnal no conduce a la presencia de Dios, porque está sustentado en parámetros religiosos que a mi poca fe, pues peso en caminar con Cristo en función de cumplir rituales, tradiciones, esto, lo otro, y eso es lo que hace la iglesia y lo ha hecho por años. Y no es la voluntad de Dios. O me enseñaron que mi vida moral, mi vida debe conducirse de esa manera, desde vestirme, desde pensar y decir las cosas y la manera en hacerlas. Y eso, ahí no hay salvación. Son cargas, dice el Señor, innecesarias. Y dice Jesús que su yugo es fácil, porque está sustentado en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Y hay que aprender. Así que, hermanos, en este pasaje que estamos viendo, en Marcos 16, 14 al 16, pasaje muy conocidos por todos, vemos a las mujeres y vemos a los discípulos innecesariamente sufriendo innecesariamente por ignorar la promesa de Jesús de resucitar. Si ellos verdaderamente hubieran aprendido el mensaje de Jesús, hubieran sus mente, corazón y todo ser, en esos años, en ese tiempo que estuvieron con Él, hubieran transformado su vida de tal manera que hubieran tenido esa fe, jamás hubieran dudado de que Jesús hubiera resucitado. Jesús iba a resucitar, el Señor lo había señalado, que resucitaría. Y los discípulos estaban desconcertados a causa de su incredulidad. Y hoy la vida cristiana, la mayoría de las veces, se vive en desconcierto a causa de nuestra incredulidad. ¿Tú te has preguntado por qué tanta tribulación? ¿Por qué tantas luchas? Tanta tensión entre tu vida espiritual y en el quehacer y hacer las cosas del día a día, en nuestros trabajos, en nuestra convivencia con las demás personas.
porque somos faltos de fe. Nos conmueven, nos mueven amigos o personas con ciertos intereses. Vamos a hacer las cosas de esta manera. Te invito allá, te invito por acá. Y ahí está la tensión entre, pues yo soy un hijo de Dios, pero me fascinaría ir a un centro nocturno, ¿no? O me gustaría hacerlas de esta manera porque está al alcance cierta economía, pero hay que hacer ahí unos trueques y manejes que no son conforme al propósito de Dios. Y si no lo hago y me están imitando y lo veo fácil y tengo la lucha y la tendencia de extender la mano o decir, aunque se vea maravilloso, no, porque eso no es propósito de Dios. Y ahí está, día con día, nuestra lucha en este vivir entre nuestra fe y lo que ofrece el mundo. Y así hay muchas promesas del Señor que están al alcance de la mano y no las tomamos. Y terminamos tomando nuestras decisiones propias. Y eso ha sido todo el tiempo en la vida de la humanidad. Desde Abraham, cuando Dios le promete tener un hijo, la mujer y él deciden darle una ayudadita a Dios. Y le dan la ayuda a Dios. Y ahí están los conflictos hasta el día de hoy. Y así es nuestra vida. Pues dice el Señor que me va a dar esta oportunidad, me va a dar aquello. Pues voy a darle una ayudadita a Dios y empezamos a hacer las cosas para Dios. Y no conforme a como Dios quiere que hagamos las cosas. Todo por nuestra incredulidad. Y entonces vivimos una vida así, siendo temerosos. No tomamos, es decir, no vivimos las promesas de Dios que tiene preparadas para su pueblo. Y por último, podemos analizar el tercer detalle que nos señala esta parte de la palabra de Dios. El creyente no aprecia el valor de su salvación. Fíjense lo que les dije. Ninguno de nosotros apreciamos verdaderamente el valor de nuestra salvación. Y dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 2, capítulo 2, versículo 3, lo siguiente. Es una pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué se dice la pregunta? Y entonces se me viene aquí a la mente y todo eso. ¿Escapar de qué? Si ya estoy salvo en Cristo. Y la salvación no se pierde. Y ya mi destino es el cielo. Y la pregunta está ahí. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Escaparemos a qué? Ahí al juicio de Dios, ahí está. ¿Cómo escaparemos al juicio de Dios? Y Dios lo único que te va a preguntar es, ¿qué hiciste de mi salvación? Es decir, ¿cómo la viviste? Eso es lo que está enseñando aquí. Por lo tanto, tenemos que aprender de ello. Tenemos que observarlo. Esa salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron, dice Hebreos. Es decir, debemos entender y comprender entonces que le daremos el valor correcto a esa salvación tan grande hasta que no llegue usted al pie de la cruz a contemplar la terrible muerte de Jesús. Y es ahí cuando usted está al pie de la cruz, donde todo va a tomar su proporción. Y entonces usted va a considerar que vale la pena seguir compartiendo la historia de la salvación con todos sus detalles para ayudar a cada creyente a valorar debidamente lo que Jesús hizo en la cruz. Yo solamente le invito. Posiblemente usted me pueda recitar las 7 palabras que dio Jesús, las 7 oraciones que están ahí, las 7 frases, como les quiera llamar usted, que están ahí plasmadas en el Evangelio, acerca
del Evangelio de la cruz. Y el día que usted aprenda a darle el peso correcto de lo que Jesús hizo ahí en la cruz, usted va a cambiar. Y usted va a estar dispuesto a hablar de lo que Cristo ya hizo y está haciendo y hará en su vida a otras personas. Y se levantará creyéndole al Señor que al final de los tiempos Él viene para juicio. Por lo tanto, usted acelerará el caminar para llevar un mensaje de amor y paz de Dios para con el mundo que hoy muere sin Cristo. De otra manera, es religiosidad lo que usted está viviendo y no conduce a la presencia del Padre. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé esa fortaleza para caminar con Él. Señor y Dios Padre, permite que tu palabra abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestros ojos, para ser transformados, confiando y creyendo en ti, que vivimos sustentados en esta fe en que tú has resucitado, Señor, y que también tienes muchas promesas para con nosotros con respecto a una vida nueva, una vida eterna, pero que también nos has permitido estar en este mundo para dar testimonio de ello, Señor, con una nueva vida, es decir, una nueva actitud en pensamientos, en nuestra manera de decir y hacer las cosas, para dar testimonio de que tú estás con nosotros, que te conozcan, que te alaben las naciones, dice la palabra. Todas las naciones te alaben, Señor, por el testimonio que tu pueblo ha de dar, reconociendo ese sacrificio de la cruz. En Cristo Jesús, Señor, permite que nuestros corazones sean transformados. Amén. Dios bendiga su palabra y también al hermano que la ha expuesto en esta mañana. Vamos a tener el himno de respuesta, el himno número 79, con cánticos, Señor. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con cánticos, Colosenses 3:16.
ahora tendremos la bendición apostólica a cargo del pastor Luis Rogelio Martínez del Bosque. Vamos a orar para despedirnos. Te damos gracias, Padre, que en tu gran amor, que en tu gran misericordia, derrames una gran bendición en cada uno de nosotros, permitiendo que en esta semana, Señor, te hayamos dado la honra y la gloria solamente a ti, Señor. Gracias, Padre, pues en tu amor, en tu misericordia, Señor, te pedimos que estés en nuestros hogares, bendiciendo a cada familia, a cada hermano. Gracias, Señor. Sabemos que nos darás el pan de cada día, derramarás una bendición con poder, con gracia en nuestros hogares. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Y ahora, mis queridos hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Santo Espíritu sean con todos vosotros y vuestras familias. El Señor los tenga en paz. Amén. Entonemos ahora la doxología número 448. Dios os guarde en su santo amor. Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde. Éxodo 23:20.
Damos gracias a Dios porque nos pudo permitir llevar a cabo este culto de gratitud y de resurrección. Vamos ahora a invitarles a que sigan viendo los órdenes de culto de nuestra iglesia a través de las redes sociales. Y en este momento vamos a terminar con el postludio y después terminamos nuestro culto. Que Dios les bendiga. La paz os dejo, mi paz os doy. La paz os dejo, mi paz